Gracias. Ha regresado a Medio Oriente para impulsar un acuerdo de paz, un cese al fuego. ¿Crees que estamos lejos o cerca de esa posibilidad? Creo que estamos más cerca que antes. Esta es la visita número 11 del secretario Blinken al Medio Oriente, una visita que lleva mucha esperanza en este momento. Mucha esperanza porque tanto Hamas como Hezbollah se encuentran debilitados después de los últimos golpes que ha dado Israel, con el tema de los Viper, con la caída, con el asesinato de cabezas importantes, Sinwar sobre todo, y Nasrallah. Y creo que el mundo está bajo la expectativa. Es momento de hacer presión, es momento de hacerle presión a la autoridad palestina, es momento de hacer presión a través de Qatar, de otros países árabes como Egipto, y sobre todo para hacer un frente común en contra de Irán, que es el que está alborotando. De manera tal que yo sí creo que hay una esperanza de un posible acuerdo, sobre todo con el tema de Gaza. Evidentemente que estamos en medio de una campaña, de la recta final de una campaña histórica en los Estados Unidos. Hemos visto cómo Kamala Harris, la actual vicepresidenta candidata demócrata, está propugnando por un acuerdo de paz, o por lo menos con un cese de hostilidades en lo que se sienten a negociar nuevamente. Y por otra parte está el expresidente Donald Trump. ¿Cómo ven ustedes, los venezolanos judíos, estas elecciones? ¿Y a quién, desde el ángulo israelí, desde el punto de vista israelí, beneficia uno u otro candidato? Bueno, increíblemente se sabe que el voto judío en Estados Unidos, que es mucho mayor al voto árabe, es un voto demócrata. Tradicionalmente ha sido así. Desde mi punto de vista, yo creo que en este momento las posiciones que ha tenido el presidente Trump favorecería mucho más un acuerdo más rápido en el Medio Oriente por la influencia que tiene en los países árabes, por la presión que ha tenido sobre algunos mandatarios en ese mundo, sobre su firmeza y su disposición que ha tenido con el tema de los acuerdos de Abraham, y porque es respetado mucho más que lo que ha ocurrido con esta administración. Pero debo decir que ha habido un apoyo también de esta administración a Israel, no del verbo hacia afuera, pero sí a nivel militar, porque se entiende dentro de los Estados Unidos, en el Pentágono, en el sector militar, en el sector político, que Israel es el muro de contención para todo lo que puede pasar en contra de Occidente si Israel cede los espacios o si Israel, Dios no lo quiera, dejara de existir. ¿Crees que uno de los puntos de fricción entre el actual presidente Biden, entre la administración y Netanyahu, es por el interés de que cese la ofensiva en Gaza? Bueno, el punto que están tocando básicamente es Gaza. Ahora, en Gaza lo que están pidiendo es que se permita llevar un poco más de ayuda humanitaria. Oscar, 1 billón de kilos han entrado en ayuda humanitaria. 1.000 millones. 1.000 millones de kilogramos de ayuda humanitaria han entrado. Para que tengas una idea, se ha movido cualquier cantidad de agua. O sea, el agua promedio que hay para consumir en Gaza es superior a la que consume, por ejemplo, un ciudadano israelí. Y así como ello, cada vez que se va a hacer alguna actuación, 43 millones de mensajes de texto cada vez que se va a atacar un objetivo. Entonces yo lo que creo que ya tanta presión sobre Israel, hay que poner presión sobre la autoridad palestina y sobre los terroristas de Hamas. Si ellos no disparan, Israel va en un momento determinado a quedarse como vigilante y tratar de ubicar con el mundo occidental y con el mundo árabe un liderazgo que pueda servir. Creo que se está hablando del señor Daglan, que es una persona que se encuentra en este momento en Emiratos Árabes, es una persona civil que cuenta con el apoyo de los civiles en Palestina. Y sin embargo, todo pasa también por involucrar a Abbas, porque si estamos reconociendo un Estado Palestina, no estamos reconociendo a dos países, Gaza por un lado, ¿ok? Y por otro lado Cisjordania. No pueden haber violines, bailarinas, centros comerciales, fiestas en Cisjordania y que Israel siga haciendo el trabajo con el tema del terrorismo en Hamas. Así, de modo tal que yo pienso que es momento de sentar también a la autoridad palestina en un momento determinado y también enseñarle al mundo lo que los israelíes le están enseñando a los norteamericanos permanentemente, porque tienen dentro del comité de guerra a militares estadounidenses y ven que hay una respuesta a un cohete que salió desde un punto específico. Lo mismo está pasando con el lado de Líbano, que también podemos comentar al respecto. ¿Cómo no? Antes de pasar con el Líbano, ¿quién se va a encargar de la reconstrucción de la Franja de Gaza? Yo pienso que tiene que venir un liderazgo que no puede ser Abbas, no tiene las herramientas. Abbas es un tipo débil, ya lo ha demostrado cómo ha cedido territorio, es una papa caliente que tiene en este momento Abbas. Abbas también hay gente que está esperando que después de 100 años que viva o cuando ya no esté Abbas,
que va a ser tomado por un líder que tenga mucha más influencia a nivel radical, lo cual perjudicaría. Por eso hace falta en el espacio de Gaza una persona como Daglan, que es un tipo preparado, es un tipo inteligente, con la ayuda de los países árabes y de Occidente, fortalecerlos, ir reconstruyendo Gaza para poder tener un país que viva en fronteras seguras con un Estado de Israel al lado, que por supuesto también le interesa tener un vecino noble y un vecino amigable. ¿Quién es el sustituto de Sinwar? El sustituto de Sinwar en este momento es un hombre que se llama Ayala. Él se encuentra en Qatar. Es un hombre muy crudo, ¿okay? Es un hombre con mucho más temperamento, que ha estado huyendo, que no tenía la valentía de Sinwar, porque Sinwar, como tú sabes, murió pobre, enfermo y solo en su territorio. Este hombre está desde el aire acondicionado recibiendo todo el financiamiento, que ya sabemos la ruta, lo comentábamos antes del programa. La ruta del financiamiento de Hamas. Sí, ¿cuál correcto. es? Bueno, es muy sencillo. Irán manda petróleo a Siria. En Siria los cataríes tienen unas empresas, venden ese tipo de petróleo porque hay países que tienen bloqueos todavía con Irán. ¿Los cataríes o los sirios? No, los sirios venden el petróleo, lo comercializan a través de compañías cataríes. Ese dinero llega, una parte kosher, como dicen los judíos, al Líbano, ¿ok? Y otra parte va de manera un poco negra a la embajada de Irán en Beirut. Y ahí está el tema y por eso es que el financiamiento es mayor. O sea que Qatar también tiene la posibilidad de poner orden en ese tema. ¿Pudiera convertirse la guerra del Líbano en una guerra regional? Yo creo que la guerra del Líbano no va a escalar siempre y cuando las represalias que tome Israel con Irán sean unas represalias justas y acomodadas más o menos a lo que ha ocurrido, a los ataques que ocurrió en Israel recientemente, que venían de los proyectiles que venían desde Irán. Si eso es así, yo creo que el conflicto no va a escalar. Si se da una respuesta mayor y se sigue haciendo un trabajo en Beirut que se está haciendo y que Blinken no está hablando de Beirut, Blinken está hablando de parar el tema en Gaza. Está dejando que Israel siga atacando en Beirut. El día de hoy se ha conseguido un centro de operaciones con 500 millones de dólares en efectivo en un hospital de Beirut. Entonces también la autoridad civil de Beirut, los libaneses de bien, tienen que estar del lado de la verdad y también ayudar a terminar de hacer ese trabajo y de limpiar de terror a el lado norte de Israel, que es el sur del Líbano, porque tienen que regresar el 25% de la población israelí que se encuentra desplazada, Oscar. Dejando a un lado los proxies, ¿qué sucedería si finalmente Israel junto a Estados Unidos ataca a Irán? Yo creo que si hay un ataque contundente, yo creo que el mundo va a ser un lugar más seguro. El tema, si hay un ataque directamente contra Irán. Si hay un ataque contundente contra Irán y se debilita Irán un poco más y se asfixia paralelamente con la economía, como lo hizo, como el bloqueo que había hecho el presidente Trump en su momento, a Irán le queda un solo telediario. Pero Irán no está respaldada por Rusia, por China y por Corea del Norte. Yo creo que China en este momento está en un tema económico importante. Rusia está metido en una guerra sin salida. Están aspirando que el presidente Trump llegue para poner un poco de orden, para decir te quedas con Sebastopol y vamos a parar ahí porque son ya casi 400 billones de dólares lo que se ha votado en esa guerra que no ha tenido resultados como la guerra que ha tenido Israel con la destrucción, la desmovilización de los terroristas, el ataque a la infraestructura, el asfixiamiento al tema económico. O sea, el dinero que está metiendo Estados Unidos en Israel está dando resultados, se está utilizando para defender y se está utilizando para minimizar la capacidad de los terroristas. Lo que está ocurriendo lamentablemente con Rusia es algo mucho más complicado, mucho más a largo plazo y que realmente hay que buscar la manera de sentar también a las personas a negociar, los países a negociar. No vemos esa intención tan grande, a pesar de tantos fallecidos, de tener intención de sentar a Ucrania y a Rusia a negociar. ¿Por qué? ¿Por qué tanta insistencia con Israel? Ya vimos lo que pasó con el puesto de Filadelfia. Querían que no entraran a Rafah, en Rafah donde estaba Sinwar y donde se encontraron los túneles. No querían que entraran a Beirut y en Beirut donde se están encontrando las bases más importantes. Entonces hay que poner orden, pero el orden pasa definitivamente, como tú dices, por poner a Irán en su sitio. Ahora bien, David, hay que ser realista. La guerra de la narrativa la han manejado muy bien los que atacan a Israel, los enemigos de Israel. ¿Cómo puede Israel contrarrestar toda esa campaña donde las movilizaciones, incluyendo aquí en Estados Unidos,
es de acusar a Israel de genocida. Israel tiene abierto 7 frentes en guerra física. Y el frente más importante, lamentablemente, es la de la media. Y en la media la ha perdido. Yo me acuerdo que hace muchos años estábamos dando una charla en Estados Unidos y estaba un vicecanciller de Israel para América Latina y para América del Norte. Y alguien estaba trayendo un proyecto para hablar sobre las redes sociales y la importancia que hay. Y este hombre contestó textualmente, palabras más, palabras menos: Israel pelea por su soberanía y no por su imagen. Craso error. El dinero que se invierta en redes sociales y en la media definitivamente va a poner de ganador a uno y de perdedor a otros. Estamos en un mundo mediático. Absolutamente. Ahora bien, repito la pregunta, ¿cómo se puede contrarrestar eso desde el lado israelí? Bueno, Israel, lo que pasa, Oscar, es que tiene que jugar limpio porque es una nación democrática y abierta. Si tú ves, por ejemplo, cómo respetaron el cuerpo de Sinwar después de haber sido dado de baja, cómo lo envolvieron en una bolsa y cómo seguramente le entregaron a la familia, que pudieran haber hecho como lo hicieron los norteamericanos con Bin Laden, ¿okay? De lanzarlo al mar para que no haga un mausoleo. Si Israel utilizara su tecnología definitivamente para atacar a todos los bots, para atacar toda la publicidad que hay, no de una forma tan legal, sino de una forma más agresiva, créeme que esto estuviera en otra posición distinta. David Vitán, muchísimas gracias por atender nuestra invitación. A todos ustedes los invitamos a seguir viendo este programa a través de todas las plataformas, desde la plataforma originaria, Oscar Asa Global.